El, el tema que vamos a estar tratando tiene que ver con el discipulado. Y, y ya saben que el discipulado está o tiene que ver con enseñar que guarden aquello que el Señor ha mandado. Y, y ahora vamos a ver un poco podemos decir, dos partes del discipulado que tiene que ver con uno aprender y también tiene que ver con uno enseñar. Ahora, si buscamos en el Nuevo Testamento, en el pasaje que estuvimos leyendo en Mateo, en el capítulo 28, es donde el Señor Jesús da la gran comisión. Y ahí manda a sus discípulos a ser discípulos, ¿verdad? Y la palabra discípulo sabemos que tiene varias connotaciones. Está el discípulo, está el discipular, y es un ministerio. Todos podemos decir que somos discípulos de Cristo en tanto que somos aprendices, ¿verdad? Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es alguien que se pone bajo la enseñanza de otro para ser instruido. Y en la Biblia se nos habla de que debemos ser discípulos, pero también se nos manda a discipular. Y eso es una orden, un mandamiento que da el Señor Jesucristo. Y las dos partes del discipulado, creo que es bueno que las tengamos en cuenta. Y la primera parte es esta, es que para discipular es necesario ser discípulo. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 11:1, eso ya nos lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Y qué nos dice ese pasaje? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Él está dando, igual que el Señor Jesucristo, está dando un mandamiento, ¿verdad? Y ahí está diciendo, imítenme. Pero a la vez también está diciendo, yo imito a alguien más. Entonces, imítenme porque yo imito a otro. Y en este caso, los discípulos, podemos decir que son sanos. Los discípulos que queremos son los discípulos que son discípulos de Cristo. Pero para ser un discípulo de Cristo es necesario uno ser seguidor de Cristo. Es necesario uno ser discípulo. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros para discipular, para enseñar, para instruir, es, ¿soy yo discípulo de Cristo? ¿Y por qué? ¿Soy discípulo de Cristo? Y si digo que sí, ¿por qué? Y si digo que no, ¿por qué? El apóstol Pablo, si vemos su vida, desde que él se convirtió, vemos que él toma un tiempo que se aleja para estar a solas con el Señor. Vemos que el apóstol Pablo se convierte en un seguidor de Cristo. Vemos que es un hombre que no le importa perder su propia vida. Vemos un hombre que todo lo que hoy mucha gente utiliza como currículum, él lo tiene por basura. Vemos que el apóstol Pablo deja de tener una perspectiva de la vida terrenal y tiene una perspectiva de la vida celestial. Deja de preocuparse por lo temporal y empieza a preocuparse por lo eterno. El apóstol Pablo podemos decir que es un gran ejemplo de ser discípulo de Cristo, de ser seguidor de Cristo, de ser imitador de Cristo. Entonces él se atreve a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en esa parte vemos su humanidad. Él es un ser humano, él comete errores. Entonces de alguna manera les dice, pero atentos, véanme en qué estoy imitando yo a Cristo. Y en aquello que yo esté imitando a Cristo, háganlo, imítenme a mí. Pero si yo no estoy, si dejo de imitarle, entonces ya no me imito. Ahora bien, ahí otra vez, soy yo discípulo de Cristo. Y por otro lado, si tú tuvieras que ser discípulo de alguien,
y y vieras a una persona que es como tú, dirías, a esa persona voy a seguir. Voy a aprender de esa persona porque creo que esa persona es ejemplar. Que fueras tú viéndote a ti mismo con un espejo, dijeras, te voy a seguir. ¿Somos ese tipo de personas? ¿Somos esa clase de personas? Recuerdo cuando estaba Ángel Gabriel pequeño, era el primer hijo que teníamos, Miguel todavía no nacía, y tendría como, no sé, 2 años y medio, ya hablaba. Y en una ocasión íbamos a una tienda, íbamos caminando, y entonces yo compré unos dulces, y como buen ciudadano, le quité el papel y lo tiré. No lo tiré en la basura. Y ya él me vio. Digo, eso no se hace, ¿eh? Ya le digo yo, eso no se hace. Y después, más adelante, él también acabó, como pudo, ir peleando con su dulce, le quitó el papel y lo tiró. Dice, papá, eso no se hace. Digo, ay, aprendió la lección. Tiró el papel ahí en la calle, no lo tiró en la basura, pero sí me dijo, eso no se hace, ¿eh? Y esa fue, creo que la primera lección que aprendí de él, pero fue una lección que todavía recuerdo. Así que él tal vez no se acuerde, pero ahora le recuerdo. Agarré el papel y dije, mira, hijo, esto es lo que se hace. Agarré el papel, me lo llevé en la mano, y ya cuando encontré un basurero le dije, mira, aquí se tira, esto es lo que se hace. Él estaba muy pequeño, todavía no cumplía los 3 años, porque Miguel aún no nacía, pero fue una lección, porque tú, con tu ejemplo, con tu estilo de vida, con tus palabras, con tu conducta, estás haciendo discípulos. Ahora, ¿qué clase de discípulos estás haciendo? ¿Estás haciendo que sean discípulos de Cristo? ¿Estás haciendo que sean seguidores de Cristo? ¿O estás haciendo malos discípulos? Porque muchas veces nosotros como padres en nuestro hogar estamos creando malos discípulos. No estamos haciendo seguidores del Señor Jesucristo con nuestra vida. Y tenemos niños a nuestro alrededor que, ¿saben qué? A veces nosotros los padres somos los principales obstáculos para que ellos sigan al Señor. ¿Por qué? Porque ellos ven si damos prioridad a ir a la iglesia o no. Ellos ven si oramos o no. Ellos ven si llevamos una vida cristiana o no, con nuestra vida, con nuestro diario proceder. Veo que muchas personas, cuando sus hijos crecen, que ya no están bajo su protección, los hijos se alejan de la iglesia. Y vienen y dicen, no, por favor, ora por mi hijo, oren porque se ha descarriado. Si en realidad nunca estuvo en el camino. Porque tú, con tu ejemplo de hoy voy, dentro de 2 semanas no, vuelvo a aparecer, o voy y dentro de un mes vuelvo a aparecer, o voy y dentro de un año vuelvo a aparecer, ¿qué clases de discípulos estoy haciendo? Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Entonces, para discipular es necesario ser discípulo. Es necesario que examinemos nuestra vida y que nos veamos qué clase de discípulo soy yo. Si yo no soy un buen discípulo de Cristo, voy a ser malos discípulos. La pena es esa de que sí voy a ser discípulos, pero los voy a hacer malos. Yo mismo los estoy dañando, yo mismo los estoy desviando. Yo mismo con mi ejemplo les estoy mostrando un mal camino. Entonces ahí está la seriedad de lo que nos dice el apóstol Pablo. Él entiende esa responsabilidad, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Véanme cómo estoy imitando al Señor Jesucristo y síganme. Eso es lo que cada padre le debe decir a sus hijos, lo que cada madre le debe decir a sus hijas y a sus hijos. Con los hechos, no solo con las palabras, que también las palabras hay que utilizarlas. Ahora, en 2 de Timoteo, que es el pasaje que estuvimos leyendo, ahí vemos
por un lado, cómo el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo en lo que debe hacer y nos deja entrever que él ya vivió, que él ya fue fiel, que de alguna manera él ya fue un discípulo, que ya está para terminar su carrera. Y ahora le está diciendo a Timoteo, mira, tú que estás ahora ahí, recordemos que Timoteo es uno de los discípulos del apóstol Pablo. Entonces aquí le enseña o le da algunos mandamientos que creo que a nosotros nos ayudan a aplicarlos a nuestra vida. ¿Para qué? Para nosotros examinarnos y para nosotros decir, ¿qué tengo que hacer con este mandamiento o con este principio que el apóstol Pablo está destacando aquí a su discípulo? Y primero, miren ahí los versículos 1 y 2. Un discípulo sabe que es responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por ser seguidores de hombres, por ser discípulos de los hombres y no fijarnos en Cristo, luego nos desviamos. Tomamos a la gente como nuestro ejemplo y se nos olvida que esas personas pueden o no pueden seguir a Dios. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que somos responsables delante de Dios. Miren cómo dicen los versículos 1 y 2. Te encarezco, miren lo que dice, delante de Dios. Ahí está, te encarezco delante de Dios. Soy consciente de que Dios es testigo, de que Dios está aquí presente en este mandamiento que te estoy dando. Él está viendo, ante Él eres responsable, ante Él soy responsable yo también, dice. Te encarezco, te ruego, te pido, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, en su manifestación y en su reino. ¿Qué le pide? ¿Qué le encarece? ¿Qué le encarece? ¿Qué le dice? Y le pide que predique la palabra, que esté dispuesto en todo momento, que se anime a redarguir, que se anime a reprender, que se anime a exhortar y que lo haga con paciencia. Entonces primero le dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero, que prediques la palabra. Hay que predicar la palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos miedo de predicar la palabra de Dios. A veces es mucho más cómodo predicar un cuento, predicar una fábula, pero es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, ¿a qué les manda? A que prediquen. Nos manda a ser discípulos, pero no discípulos míos, no discípulos de filosofías, discípulos de Dios, que conozcan la palabra de Dios. Así que dice, predica la palabra de Dios, que prediques la palabra, y esa palabra es el Logos, es lo que le está diciendo. Por la locura de la predicación es como se salvan las personas. Y creo que uno de los, podemos decir, de las tareas más preciosas que podemos tener es compartir la palabra del Señor, predicarla, enseñarla a la gente. Predique la palabra de Dios, dice. Luego también nos dice que estemos dispuestos en todo tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estar dispuestos a predicar, estar dispuestos a instar, a desafiar, a instruir en todo momento. Y también sabe que es responsable delante de Dios para redarguir, para reprender, para exhortar. Y ahí hay dos palabras que son importantes. ¿Qué utilizo yo para llamarle la atención a los demás? ¿Y cómo lo hago? Tengo que hacerlo con paciencia y tengo que hacerlo con la doctrina, con la enseñanza, con la palabra de Dios. Y ahí está la importancia de que un discípulo de Cristo sepa razonar bíblicamente, que podamos dar
principios, que podamos dar instrucciones en base a la verdad, no en base a lo que hoy se me ocurre en el momento, no en base a aunque hoy yo tal vez estoy enfadado y me sale esto y esto le digo, que a veces eso pasa con nosotros porque hablamos a veces de nuestro enojo. A veces estoy triste y porque quiero consolar y utilizo palabras que según yo creo que van a dar consuelo, pero no son verdad. A veces doy falsas esperanzas porque no estoy enseñando la verdad. Entonces es importante que nosotros tengamos esa paciencia y que tengamos esa verdad. Entonces fíjense, exhorta, dice, con paciencia y doctrina. Es decir, ten en cuenta que cuando tú exhortes, cuando tú compartas, que no toda la gente va a hacer caso. Pero ahí es donde debes tener la paciencia y debes saber esperar al tiempo del Señor. Porque es muy importante, sabemos que Dios hace las cosas perfectas, las hace hermosas en su tiempo. Y quiere que nosotros seamos transmisores de la verdad, de una doctrina sana. Y yo sé que a veces ya se convierte un poco en como un cliché en que cada iglesia dice, no, es que esta iglesia predica la sana doctrina, pero la sana doctrina en realidad nosotros no somos dueños de ella. Se puede predicar en cualquier iglesia que sea bíblica, que base su enseñanza en la palabra del Señor. Entonces, un buen discípulo sabe que es responsable delante de Dios, de predicar, de estar dispuesto siempre y de redarguir, de reprender, de exhortar, de enseñar con paciencia y con doctrina. Ahora, para enfatizar lo que ya les estuve diciendo, es que el discípulo predica la palabra para transmitir la verdad, no para endulzar el oído. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué?, a las fábulas. Fíjense, primero, no sufrirán la sana doctrina. Y en ese sufrir, no, la sana doctrina tiene que ver con no soportar la sana doctrina. Porque hay veces que a la gente se le hace muy aburrida escuchar la verdad. Prefieren que les digan fábulas, prefieren que les endulcen el oído, prefieren que les digan lo que ellos quieren oír. Quieren que se les diga qué buenos son. O por ejemplo, si pensamos en el evangelio de la prosperidad, a la gente le gusta mucho que les digan, vas a ser rico, Dios te va a dar muchas bendiciones, Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro, todo te va a ir bien, ¿no? Como recuerdan cuando Acab y los profetas le decían, vete a la guerra porque Dios te va a dar la victoria. Se decían, mira, con estos cuernos vas a acabar con todos los sirios. Y era mentira, pero eso es lo que él quería oír. Y luego cuando le pregunta a Josafat que si hay alguien aquí que hable la palabra de Dios, dice, hay uno, pero nunca me dice lo que yo quiero. Siempre me dice que me va a ir mal. Ese me quiere mal porque no me dice lo que yo quiero oír. Y eso es un poco lo que le está advirtiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, va a haber momentos, o va a llegar el tiempo en que la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que se van a amontonar maestros, dice, que van a enseñar fábulas, que van a enseñar mentiras. Pero tú y yo, como buenos discípulos de Cristo, somos llamados a compartir la palabra de Dios. Así que tenemos esa responsabilidad. Transmite la verdad, no para endulzar el oído, sino que transmítela para que la gente sea libre. Porque la verdad da libertad. La verdad a veces te va a hacer sentir mal, o nos va a hacer sentir mal, pero luego nos va a llenar de paz. Y nos va a dar libertad. Luego también seguimos adelante, y es que el discípulo debe reconocer cuál es su ministerio y cumplirlo. Miren ahí el versículo 5. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Primero,
tú no te dejes engañar, dice, por las falsas enseñanzas. Tú en todo sé sobrio, tú razona las cosas, sé prudente. Luego te van a venir las aflicciones, porque siempre que quieras servir a la verdad, que quieras servir al Señor, vas a tener aflicciones. Pero otra vez, sigue manteniéndote sobrio. Haz obra de evangelista. Es decir, tú evangeliza, tú comparte, sigue compartiendo de la palabra del Señor. Y luego dice, cumple tu ministerio. Es decir, ¿cuál es el ministerio que el Señor te ha dado? En este caso, Timoteo ya lo tenía claro. Él sabía que estaba ahí para instruir, que estaba para corregir los errores, pero que estaba también para enfrentar o confrontar la falsedad, estaba para confrontar el error. Y tenía un llamado del Señor. Recuerden que hasta el apóstol Pablo en un momento le recuerda que por la imposición de las manos él había recibido el ministerio, ¿no? Entonces, ahora le dice, tú cumple con tu ministerio, es decir, sé fiel, cumple con tus responsabilidades. Un discípulo del Señor tiene una misión. Tú y yo tenemos una misión. Y la pregunta, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? Cada uno tenemos una. Y el Señor te ha puesto en un lugar específico, te ha capacitado para que tú desarrolles tu ministerio en ese lugar donde te ha puesto. Ahora, hay una cosa que me gusta y es que le dice, tú haz obra de evangelista. Y creo que cada uno de nosotros tiene que ser un evangelista. Cada uno de nosotros. Somos discípulos de Cristo y somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación a cualquier lugar donde vamos. ¿Por qué? Porque sí es verdad que la Biblia nos habla del evangelismo como un ministerio, pero si se dan cuenta, a todos se les manda que vayan y hagan discípulos y que enseñen lo que Jesucristo ha mandado. A todos se nos manda que en todo lugar que las personas se arrepientan, que las personas vengan a conocer la verdad. Habrá personas que tengan más habilidad o menos habilidad para hablar del Señor Jesucristo, pero ¿saben qué? Cuando tú hablas de lo que Cristo ha hecho en tu vida, cuando tú te manifiestas como un discípulo de Cristo, ahí ya estás sembrando la semilla, estás manifestando a otras personas que también tienen la posibilidad de ser discípulos de Cristo. Y ahí les dice, tú haces la obra de evangelista, tú evangeliza. Y ya luego dice, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque el evangelizar creo que es parte de cada cristiano. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a veces nosotros nos creemos que solamente, o no sé por qué, a veces como que viene el desánimo y uno no es fiel. Pero ¿saben que el buen discípulo es fiel hasta el final? ¿Cómo fue Pablo? Cuando Dios llamó a Pablo, ¿qué clase de discípulo fue Pablo? Que dijo, bueno, Señor, te voy a servir un tiempecito y ya luego tendré que volver a mis raíces. El apóstol Pablo, fíjense lo que nos dice, versículos 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él reconoce que ya está a punto de morir, dice. Está a punto de partir, está a punto de irse a la presencia del Señor. Pero fíjense lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, no me quedé a medias. Y fíjense, cuando uno va corriendo, especialmente si corren una maratón, no una vez, sino muchas veces dan ganas de tirar la toalla, decir, qué locura estoy haciendo. ¿Qué hago aquí? Ya, cuando llevas 3 kilómetros o 3 millas, dices, vas fresco como una lechuga, quieres seguir. Cuando ya llevas 9, dices, ay, ya ves que te empiezan a fallar las fuerzas. Pero cuando llevas 15, dices, ya me voy a salir. ¿Qué hago esto? ¿Qué gano? Y si ya cuando llevas 20 y ves que todavía te faltan 6 más, dices, está lejos. Y en varios momentos de la carrera, como que te dan ganas de tirar la toalla. Pero tú te mantienes y luego cuando llegas a la meta dices, oh, lo logré.
te sientes satisfecho, te sientes que has cumplido con tu acometido. La vida es esa, una carrera, podemos decir, de resistencia. En muchos momentos uno se ve tentado a ceder o a quedarse en el camino. Pero ¿saben qué? Un buen discípulo, su actitud es ser fiel hasta el fin, no quedarse a medias. Y ahí él utiliza esta imagen, ¿no? Como dice que él ha corrido. Dice, primero, he peleado la buena batalla, dice. He peleado, pero lo he hecho bien. He batallado y lo he hecho bien. Pero la buena batalla, hay que asegurarse de que la batalla en la que estás es buena. Porque a veces nos metemos en peleas que no son buenas, que traen destrucción, que traen desánimo. ¿En qué batalla estás ahora tú? La batalla que estás peleando, ¿vale la pena? Es decir, ¿estás desarrollando el ministerio que el Señor te ha encargado? ¿Estás ahí donde la voluntad de Dios desea? ¿O tu batalla es tu batalla, no la del Señor? No es la batalla de Cristo. Porque si tu batalla no es la de Cristo, ¿sabes qué es lo que va a pasar contigo? Que primero vas a gastar energías tontamente. Te vas a desanimar. E incluso aunque llegues a vencer, vas a decir, ¿para qué? Porque te vas a dar cuenta de que no valió la pena si estás en tu batalla, si no es la buena batalla. Pero aquí él sí dice, he peleado la buena batalla. Luego dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y fe tiene que ver con fidelidad. Fe tiene que ver con confiar. Tiene que ver con dependencia. He dependido del Señor. He seguido confiando en Él. Los problemas, las luchas que enfrenté, no me desviaron. Y un discípulo de Cristo es lo que hace. Pelea aquella batalla que es la buena. Corre esa carrera que es el Señor. Y se mantiene fiel. Se mantiene firme en el Señor. Y luego también el discípulo sabe que le espera una corona de justicia. Podría también decir que el discípulo sabe que su recompensa no la debe esperar de este mundo. Un discípulo de Cristo no tiene los ojos puestos en este mundo. Un discípulo de Cristo tiene los ojos puestos en el cielo. Tiene los ojos en Cristo Jesús. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, dice, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahí habla de una corona de justicia que es un premio que viene directamente de Cristo Jesús. Pero dice que eso no es solamente para Él, sino que también a todos los que aman su venida. Y fíjense, para amar la venida del Señor Jesucristo es necesario tener fe, es necesario esperarle, pero también es necesario no estar enamorado de este mundo. Recuerden que Él dijo en un momento, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? En otras palabras, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá gente esperándole? ¿Habrá gente que ame su venida, que digan, Señor, ya te estabas tardando, estaba yo deseoso de que llegaras? O cuando venga que diga, ya está aquí, y todo lo que tengo que hacer todavía tengo muchos tamales que vender, tengo todavía muchas cosas que hacer, tengo muchas tareas que no he terminado, mucho pescado, muchos cuartos por hacer, jardines que limpiar, todavía tengo muchos hijos, tengo muchos familiares. Cuando venga el Señor Jesucristo, estaremos deseosos, estaremos esperando, tendremos nuestra vista puesta en Él, o todavía tendremos que edificar, todavía tendremos que construir. ¿Qué es lo qué es aquello que nos va a impedir o que nos impide hoy mismo amar la venida de Cristo? ¿Qué aparta tus ojos de Cristo para que le sigas, para que le honres, para que le glorifiques, para que seas un discípulo suyo? ¿Qué te impide?
Espero que no haya nada. Pero ¿saben qué? Un buen discípulo de Cristo vive pendiente de Cristo. Vive con sus ojos puestos en Cristo. Lo tiene a Él como ejemplo. Un buen discípulo de Cristo lo reconoce. Se examina y dice: Señor, yo quiero ser discípulo, yo quiero seguir aprendiendo de ti. Y podríamos terminar pensando: ¿quién era Cristo? ¿Quién es Cristo? Es tu Salvador, es tu Señor. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo vivió una vida en la que la oración para Él era prioritaria, la lectura de la palabra de Dios para Él era prioritaria, el hacer la voluntad del Padre era prioritario. ¿Tiene prioridad en tu vida hacer la voluntad del Padre? ¿O no? Si no la tiene, ¿qué clase de discípulo es? ¿Un buen discípulo o un mal discípulo? Lo vamos a dejar hasta aquí y continuaremos con el tema. Después nos enfatizaremos un poco sobre el criar o el invertir tiempo para ser discípulos, y también en el criar a niños que sean piadosos, que sean discípulos del Señor. Pero por ahora vamos a orar y vamos a pasar a celebrar lo que es la comunión o la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu presencia aquí. Te agradecemos porque nos hablas, porque tú, Señor, te manifiestas. Y te rogamos porque seamos imitadores tuyos, para que cualquiera que busque imitarnos, que no se confunda, que no se pierda, que no se desvíe, sino que te siga a ti, que te vea a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.